Ya estoy grabando. Entonces, les vamos a dar inicio nosotros a nuestra presentación del día de hoy, tipología de las lesiones. Pues está conformado por Juan Sebastián Suárez, Juan Carlos Urbano, quien les habla, y en el núcleo de medicina deportiva con el profesor Jonathan Roa. Bien, aquí en la exposición se va a dar una introducción del tema de fracturas óseas y su relevancia ósea. También se hará una importancia de comprender la estructura del hueso cortical y del hueso esponjoso. Esto pues para tener una mayor comprensión de las fracturas. Bien, antes de pasar a desglosar toda la exposición, tenemos el tema de pequeña definición de qué es la fractura. Una fractura es la solución de una continuidad del tejido óseo en cualquier parte del hueso del cuerpo. Se da por una sobrecarga única y múltiple y se produce en milisegundos la lesión. Listo, pasamos a las causas de las fracturas. Tenemos cuatro factores. Una es traumatismo directo, se da también por traumatismo indirecto y de fractura patológica y una fractura por fatiga y estrés. En esta primera parte de traumatismo directo se da por una colisión externa, como se ve en la imagen. En este caso se ve una imagen del deporte del fútbol. En este caso es una situación externa. El jugador va hacia la pierna del jugador. Porque la misma persona. Tenemos la fractura patológica, que es básicamente que el deportista ha presentado la misma lesión y esto causa que se fracture con cualquier contacto en la parte de situaciones externas. Tenemos la fractura por fatiga y estrés. Esta se da en competencia y se da por entrenamientos. Esta se da básicamente por cargas muy altas. Bien, pasamos al tipo de fracturas. Esta se da en función al daño. En este caso hay fracturas cerradas y hay fracturas abiertas. Como se ve en las dos imágenes, en la fractura cerrada no hay daño en el tejido epitelial. Y en la fractura abierta, como podemos evidenciar, hay un gran daño en el tejido epitelial. Bien, acá hay diferentes fracturas en función al trazo. Es una transversa que tenemos una lesión más lineal. Esto tenemos una oblicua que es una más diagonal. Tenemos una función al trazo más impactada, que es que se da el daño en el mismo hueso. Tenemos una función al trazo más continua que se da por diversos pequeñas fracturas, pequeñas fisuras y el hueso se fractura en varios fragmentos. Tenemos el funcional trazo de incurvación. Esta se da más en edades de infantiles, que se da una curva en el hueso como tal. No hay un daño de fisuras y una fractura como tal, solo hay un desdoblamiento en el hueso. Tenemos una funcional trazo segmentaria, ¿listo? Que como se ve en la imagen, se da por tres partes, se ve en tres partes. Tenemos por última el entallo verde, que se da un pequeño desdoblamiento y hay una pequeña fisura en el hueso. Bien, aquí vamos a mencionar más adelante los factores que influyen en las fracturas. Tenemos tipo traumas, osteoporosis, enfermedades óseas, edades, actividad por falta de actividad física, la parte de nutrición, la genética, medicamentos, estilos de vida, deformidades y fuerzas excesivas.
Bien, la siguiente diapositiva. Esta relevancia en la salud ósea se tiene que tener muy en cuenta que al ser expuesto a situaciones externas, se tiene que cuidar mucho este tipo de tejido con partes eh, de factores de prevención de lesiones y demás. En esta diapositiva, siguiendo la diapositiva, la importancia de comprender la estructura del hueso cortical y el hueso esponjoso para una mejor compresión de las fracturas. Como primero, el hueso esponjoso básicamente se encuentra sobre todo en los extremos de los huesos y esta como característica tiene médula roja. En cambio, del hueso cortical o también llamado compacto, es una estructura de conductos de Harbers, como lo mencionaba en la literatura propuesta por el docente. Esta está recubierta por laminillas, el cual está situada en los osteocitos. Bien, ya pasamos como tal a la estructura ósea, en el cual se dará a conocer la explicación de la diferencia ya como tal entre el hueso cortical y el esponjoso. También se dará a conocer cuál es esa importancia de la resistencia ósea y también pues saber la carga mecánica en las diferentes formaciones de fracturas. Gracias. Bien, ya pasamos a, perdón, como tal, a la diferencia entre el hueso cortical y el esponjoso. Aquí, como vemos en la diapositiva, el hueso cortical está más que todo ubicado en la diáfisis del hueso, el cual presenta osteonas y produce o sintetiza colágeno tipo 1. Aquí en el hueso esponjoso se ubica más que todo en el extremo del hueso. No presenta osteonas y es una superficie trabecular. Ya pasamos a la siguiente diapositiva. En esta pues daremos a conocer, según la fuerza que aplique en el hueso, que puede haber diferentes razos. En este caso, ya mencioné. Como primero, tenemos la carga mecánica por tensión. En esta va en varios sentidos opuestos y contrarios, como se ve en la imagen, lo que hace que el hueso se rompa de esa manera como se ve en la imagen. Tenemos la carga mecánica de compresión. Esta se comprime o aplasta bajo una carga excesiva que es más común en los huesos cortos. Tenemos la flexión. En esta se da fractura en trozos, en varios trozos, en el cual se llama la mariposa. En esta fractura se presenta como una especie de cuña en el hueso y se presenta más en los huesos más largos. Tenemos por último la fuerza mecánica de torsión. Esta fractura espiroidea básicamente se da por la aplicación de dos fuerzas en un mismo eje. Básicamente esta se da en un eje longitudinal. Listo, ya pasamos a la importancia de la resistencia ósea, en el cual se considera que la fuerza es necesaria para desencadenar el fracaso de un mal gesto biomecánico de un juego. Como lo mencioné anteriormente, es necesario realizar prevención de lesiones, fortalecimiento del mismo, pues para que no se presente este tipo de lesiones, ya que pues por
cargas externas, internas, se puede dañar en diferentes fracturas el hueso. Bien, aquí ya pasamos una clasificación de las fracturas según la energía. Tenemos dos factores, que es traumatismo de alta energía y tenemos traumatismo de baja energía. La de traumatismo de alta energía se da por accidentes de tráfico, caídas externas. Caídas externas básicamente se da en los deportes de conjunto. El tema de traumatismos de baja energía, esta se da porque el hueso esponjoso es de baja intensidad. Esta se presenta más en el adulto mayor. Ya también se presenta por temas de la edad y el hueso pues se va deteriorando a través del tiempo. Ya pasamos a la siguiente diapositiva, que es la clasificación de las fracturas. Vamos a mencionar alguna de estas, en el cual tenemos fracturas articulares, fracturas de la región metafisiaria, fracturas diafisiarias, fracturas vertebrales. Tenemos fracturas a nivel de la pelvis y del acetábulo. También tenemos fracturas de trazo epifisio. Bien, esta tenemos clasificación específica para extremidades, en este caso proximales, como el hombro, el fémur y el tobillo. Estas fracturas complejas y desplazadas, hay lesión en las partes blandas. Se produce desplazamientos en los fragmentos óseos o dirección en el trauma, dependiendo del traumatismo que haya tenido la persona. También depende mucho de la atracción muscular y además produce una lesión neurovascular. Bien, pasamos a los desplazamientos. Esta básicamente se da la dirección y la magnitud de la lesión. El peso también es un ítem que se da por colisiones, del cual pues dependiendo de donde haya sido la fractura. Las inserciones musculares también dependen mucho de eso, ya que producen tracciones musculares. El tono de la masa muscular también depende de la carga que se esté realizando durante el ejercicio. Aquí tenemos las fracturas completas. En el caso de fracturas incompletas, pequeñas fisuras, tenemos las fracturas completas, que se da como un rompimiento total del hueso, y tenemos una fractura desplazada, que se da una deslocación como tal de la articulación. Continuando, tenemos desplazamientos laterales, desplazamientos longitudinales, angulación, rotaciones. Estas rotaciones se dan más en deportes de fútbol, que pues, en situaciones de juegos reales, pues por la misma eh, movimiento del jugador, pues hay una rotación de la rodilla y hay un desplazamiento de la rótula. Bien, pasamos a unos ejemplos a nivel articular, vertebral, a nivel de la pelvis, a nivel de desplazamientos. Como primer ejemplo, tenemos la lesión de Neymar, que fue en un partido contra Colombia. La fractura como tal fue en la tercera vértebra lumbar, en el cual lo alejó aproximadamente como 9 meses de las canchas y pudo causar que pudiera quedar parapléjico el jugador. Como segundo, tenemos el ejemplo de Santiago Arias, en este caso, desplazamientos, daños articulares. Como tal, el jugador presentó fractura en la tibia y peroné y desplazamiento en el tobillo.
Listo, entonces daremos textos ya a seguir tratando nuestra exposición, hablando de la osteoporosis. Ya sabiendo que la osteoporosis es un estado pues como más bien patológico, ¿sí? Del esqueleto, pues que es caracterizado por esa deficiencia de la mineralización del hueso que se va desmineralizando y posteriormente a ello pues va generando unos riesgos elevados de fractura y pues que esto pues llevan a que esos trabéculos finos del hueso pues ya no sean tan resistentes y que puedan llegar a perder esa calidad de lo que es la resistencia en el hueso. Aquí hay una definición muy importante que dice la Organización Mundial de la Salud, que es un esqueleto, es osteoporótico cuando hay una desviación estándar o una de menos 2,5%, ¿sí? De densidad ósea en el adulto joven, ¿sí? También nos dice que hay enfermedades óseas, ¿sí? Que frecuentemente pues generan también el comportamiento de la osteoporosis, ¿sí? Y que también tienen unas características de la osteoporosis, ¿sí? Como es la pérdida de la densidad ósea, la desmineralización de la calidad del hueso, ¿sí? O tejido óseo, y existe un mayor riesgo, ¿sí? De la fractura, ¿sí? Dice que también el 40% de las mujeres eh, pros, pos, mm, posmenopáusicas, pues son las que más tienen ese nivel de poder llegar a tener esas fracturas o llegar a tener esas patologías. El 16% de fracturas hay para hay probabilidad de sufrir fracturas de cadera, el 32% sufrir fracturas verticales, vertebrales y un 15% lo que son las fracturas de la muñeca, ¿sí? Y algo adicional, pues según diferentes autores, afirman, ¿sí? Que los pacientes pues con estas enfermedades, más del 50% pues padecen alguna fractura, ¿sí? Por este proceso de envejecimiento del tejido óseo. Listo. Ya tocando en general también un poco lo que es los tipos, ¿sí? Porque pues la osteoporosis también tiene unos tipos, ¿sí? Y son muy importantes de tenerlos en cuenta, pues para posteriormente identificar cómo o qué es lo que nosotros estamos identificando dentro de la persona quien tiene este problema, ¿sí? Aquí hablamos del tipo uno, ¿sí? Que hay una remodelación rápida, ¿sí? Esa remodelación rápida del hueso, y hay un incremento de las unidades de remodelación, ¿sí? A menor de la formación en los en lo que en los osteoporocitos de las personas o de la mujer posmenopáusica, ¿sí? También tiene incremento en las unidades de remodelación, menor formación ósea en los osteoporosis, en las mujeres. También ya hay una de tipo 2 que la remodelación es mucho más lenta porque pues depende de algunas enfermedades también que generan el comportamiento de este problema. Hay una desmineralización en la distribución y, y en la formación ósea, la osteoporosis de los ancianos afecta tanto a hombres como a mujeres. Entonces, en este tipo de osteoporosis, que es la 2 pues afecta a las mujeres y a los hombres, ¿sí? Pero teniendo en cuenta también, pues, la edad de las personas en el adulto mayor, pues, en este caso, pues, es mucho más visible. Están también las características biomecánicas del hueso osteoporótico, que también son muy importantes de tenerlas en cuenta, que es la reducción de la masa ósea, se reduce la masa ósea, eh, y el hueso pues pierde como ese nivel de compactabilidad que tiene para poder soportar cargas mecánicas o de movimientos bruscos
en cualquier ambiente de la vida del ser humano. Hay una pérdida de la conectividad. Esa pérdida de la conectividad es dentro del hueso, pues se van deshaciendo y el hueso se va volviendo más esponjoso, ¿sí? Con probabilidades de que el hueso se vuelva más débil y posteriormente pues pueda llegar a tener una fractura la persona quien sufre de esta problemática, ¿sí? Y hay una redistribución de la masa ósea, ¿sí? Esa redistribución de la masa ósea también para que la tengamos en cuenta como esa parte biomecánica. Siguiente. Ya hablando de esa parte de la etimología de la, de la osteoporosis, pues también debemos tener en cuenta la frecuencia de la osteoporosis, que esto varía según los países, la raza, la cultura, dependiendo también de la alimentación y dependiendo de muchos factores que se deben de tener en cuenta dentro de la etimología. Según pues algún estudio que nosotros visualizamos en diferentes bases de datos, nos enfocamos en uno solo que decía la osteoporosis, ¿sí? Fue un estudio que lo hicieron en España y pues que hicieron un cálculo que manifestaba que el 30% de las mujeres prosmenopáusicas desarrollan una osteoporosis y el 40% eh, tienen un pronóstico con osteopenia, que también hace parte de la osteoporosis y que genera esos como esas patologías que van deteriorando el hueso, ¿sí? Pero también dice que el mismo estudio en España dice que la osteoporosis afecta alrededor de unos 2,5 millones de personas, ¿sí? Pero que también a partir de esta enfermedad, ¿sí? Se identificaron cuáles fueron como las lesiones más frecuentes entre las personas quienes se les hizo el estudio, que es la cadera, las vértebras y la muñeca. Y la de la cadera es la de mayor importancia, ¿sí? Sociosanitaria, ¿sí? En España, ¿sí? Se producen alrededor de unos 35.000 casos en fracturas de la cadera por año. Esto teniendo en cuenta que es la gran mayoría en el adulto mayor, porque el adulto mayor pues tiende a tener muchas debilidades en todo este comportamiento, ¿sí? Y hay unas clasificaciones etimológicas de la osteoporosis, ¿sí? Y esas características, pues hay que nombrarlas y pues hay que tenerlas en cuenta y pues nosotros colocamos este cuadro y dentro del cuadro pues se manifiestan algunas muy importantes que se deben de tener en cuenta. Hay unos diagnósticos para poder detectar esta enfermedad y hay unos tratamientos, ¿sí? Por lo general, la osteoporosis eh, dice que es esa causa, o sea, no es visible en el momento, pero por lo general siempre se detecta cuando hay una fractura o hay fracturas reincidentes en las personas, ¿sí? Y hay unas complicaciones de la osteoporosis, ¿sí? Y esas complicaciones que son clínicas, ¿sí? Son que generan dolor, que generan discapacidad motora, no hay movilidad y hay una pérdida de la dependencia y la calidad de vida de la persona quien padece esta enfermedad, porque pues ya depende de la ayuda de las personas para poderse mover o poder hacer alguna actividad un poco más brusca. ¿Por qué? Porque pues va a llegar al momento donde la persona pues necesita ayuda, ya que el músculo comienza a tener también otros comportamientos, otros comportamientos fisiológicos y comienza a perder fuerza porque pues ya el hueso deja de tener como esa estabilidad dentro del tono muscular, ¿sí? Y hay una importancia del diagnóstico temprano, ¿sí? Hay unas características para poder identificar y diagnosticar a la osteoporosis de manera un poco más temprana. El diagnóstico temprano, permitir ser tratado con más eficiencia, eficacia, según el nivel del riesgo, la edad y otros factores, ¿sí? Clínicos. Por lo general, los mayores de 50 años tienden a tener mayor riesgo de padecer esta enfermedad y en las mujeres, pues
prosmenopáusicas, pues son las personas quienes desarrollan un poco más esta enfermedad, ¿sí? Hay factores de riesgos no modificables que debemos también de tenerlos en cuenta, como la edad, antecedentes familiares de la osteoporosis, lo que son las fracturas después de los 50 años, y hay otras que no son modificables, son modificables, como la mala alimentación, los índices de masa corporal y otras características que se deben de tener en cuenta. ¿Sí? Y hay una revisión de la osteoporosis en las fracturas, ¿sí? Esa revisión es hay una prevención, perdón, es una prevención que se debe tener en cuenta para poder evitar esta enfermedad, y es eh, tener una dieta balanceada y rica en calcio, en vitamina D y proteínas, realizar actividad física que nos ayude a generar un mayor control en el cuerpo y asimismo poder tener un cuerpo más saludable, evitar el tabaquismo, evitar el exceso de alcohol, realizar controles y tratamientos que nos puedan ayudar a mejorar la descalcificación o la pérdida de, de, de los osteocitos que se van deteriorando durante el transcurso del tiempo en la persona. Unos factores que influyen en algunas fracturas, ¿sí? Y que se deben de tener en cuenta, ¿sí? Para posteriormente identificar esas, esas, que esas, esas, esos factores que influyen, ¿sí? Durante los procesos de fractura. En este caso, pues habíamos hablado de la osteoporosis, que es una enfermedad que debilita los huesos, ¿sí? Hay unos traumas también, que esos son golpes directos, las enfermedades óseas, la edad, la nutrición, la genética, los medicamentos, estilos de vida, ¿sí? Y deformidades previas, repetitivas, y todos estos factores que influyen, ¿sí? En las, en las, en las fracturas, en fracturas en personas que tengan osteoporosis y que pues la padecen y que posteriormente pues tienen que tener una mejor calidad de vida, y a partir de todos estos factores pues se limita la calidad de vida de la persona. Aquí ya nosotros hablamos de las fracturas en niños, ¿sí? Eso tenemos en cuenta que los niños los huesos están en crecimiento, los huesos son ya un poco, son los huesos más, más ricos en colágeno, en calcio, están en un desarrollo un poco más específico que el del adulto, ¿sí? Y hay un proceso dentro del hueso del niño que se genera, como es el cartílago iliano ¿cómo? No se ve bien. Este cartílago, pues que cumple la función, pues, de ir creciendo el hueso, ¿sí? Mientras, durante el transcurso del crecimiento del niño, lo que se está haciendo es que él se va reduciendo hasta que se vuelva compacto y el hueso deja de crecer, y posteriormente lo que el hueso busca es volverse compacto, y asimismo, pues lo que desarrolla es una mayor densidad y el hueso se vuelve, en parte se vuelve esponjoso y en parte se vuelve un hueso compacto y llega a la edad adulta, ¿sí? Estas fracturas en niños, ¿sí? Son más frecuentes, pues, en los miembros inferiores, y posteriormente, pues, lo que buscan es hacer una muy buena remodelación durante el transcurso de la recuperación de la fractura en el niño. Hay unas, unas características que se deben de tener en cuenta en los huesos de los niños, ¿sí? Que menos mineralizados, se rompen de forma diferente,
contiene más colágeno, son más elásticos y que posterior a ellos, pues tienen unas características, o más bien hay dos tipos, de fracturas, que es de rodete, ¿sí? Ahí dice que ceden las trabéculas rompiéndose, haciendo que el hueso se ensanche. Así como muestra en la figura, pues lo que busca es que hay un golpe en el huesito, y y lo que hace el hueso es hacer como un globito hacia arriba, como un hematoma en el mismo hueso, pero el hueso se ensancha, pero no hay una fractura abierta, y pues va a mantener como esa figura que está allí dibujada en el huesito, ¿sí? Y hay una fractura de tallo verde, y ahí dice que hay una ruptura de diáfisis del hueso de manera incompleta, ¿sí? Quiere decir que la diáfisis del huesito, o del hueso del niño en desarrollo, pues hay una fractura, pero no es completa, ¿sí? Durante el transcurso del impacto que tiene el niño en el hueso, ¿sí? Es como decir que se dobla un poquito, tiene un proceso como de arqueado, pero no hay una fractura total. Por lo tanto, pues también tienen unas capacidades de regulación, ¿sí? En los niños tiene capacidad de regulación, se recoge la angulación y la traslación del hueso, no se corrige la rotación o la malformación en el hueso. También hay epifisiólisis traumática, que son también fracturas que afectan la región del epifísolo metafasiaria de los huesos largos, y altera el crecimiento, ¿sí? Esto es una de las fases que tiene el hueso para poder, eh, esos son como tipos que van creciendo durante el transcurso del huesito del niño. Aquí pues nosotros hicimos este cuadro, bueno, un cuadro que lo extraímos de un libro, ¿sí? Se llama Lesiones Fisiarias, Saltar Harry, pues que lo que buscamos nosotros es identificar aquí por tipos, ¿sí? Y esos tipos de lesión o tipos de fractura, pues eso van por grados, ¿sí? El grado 1, pues la fractura atraviesa como esa epífisis, ¿sí? ¿Sí? Pero no es tan común, o sea, no es tan frecuente, ¿sí? Y pues repercute, y pues o sea, como que no repercute en el crecimiento del mismo hueso, ¿sí? Ya viene el segundo, que es parecida, ¿sí? Y empieza como la uno, pero esta fractura eh, es más bien, o se hace metafisiaria, ¿sí? Y lleva un ángulo de metáfisis, a pesar de como esa capa germinal, ¿sí? Que está afectada, ¿sí? Es más frecuente, pero esta más bien afecta como la parte del cartílago, como esa parte del cartílago, y la parte de la metáfisis, ¿sí? Y viene como ya el tercer nivel, ¿sí? Que es a partir de esa se afecta como esa capa germinal, ¿sí? Y se afecta por tanto el crecimiento, y hay una fractura que también atraviesa la articulación, ¿sí? Y la epífisis de manera pues vertical, ¿sí? Y pues esto requiere como una reducción anatómica siempre, ¿sí? Y se puede soltar, digamos que en una esquina de la epífisis, y se puede provocar pues por bloques, y esto pues como que genera, o como que provoca un bloqueo en el crecimiento, ¿sí? En el crecimiento del mismo hueso, ¿sí? Y tiene ya el de cuarto nivel o cuarto grado, y es la lesión que empieza como en ese cartílago iliano, ¿sí? Que el cartílago iliano es el mismo proceso, o más bien la misma característica que tiene el hueso del niño,
en el momento de ir creciendo y que en cierto momento se vuelve compacto, que es el mismo cartílago iliano. Y esto lleva a un fragmento epifisiario, ¿sí? O metafisiario, ¿sí? Que repercute pues en el crecimiento, y este sí bloquea por completo, y esto por completo o parcial, ¿sí? Y pues esta lesión en el cartílago, ¿sí? Afecta pues todas esas capas, ¿sí? De la fisis, que es como esa parte del crecimiento del hueso del niño, ¿sí? Ahí está el grado 5, ¿sí? Que es por contusión, y esta pues es como que se aplasta el cartílago como ese conjunto, y ese sí impide el crecimiento, y pues eso, esta como que impide el crecimiento, ¿sí? Y está la de grado 6, que se deriva como de diferentes clasificaciones, y se produce como ese arrancamiento como que se arranca el ligamento, o hay un arrancamiento ligamentoso, y afecta tanto la epífisis, ¿sí? Como la fisis y la metáfisis, que son los que se afectan aquí en el grado 5. Y ya en el grado 7, pues esto sí ya es más como ya amputaciones directas a la fractura, pues ya fracturas abiertas, y que necesitan pues de amputar como la parte, bueno, toda la parte donde pues está siendo dañado el tejido. Siguiente. Hay una determinación de los riesgos de fractura. Para determinar los riesgos hay que se determinan a través de la FRA, que es un programa, o la FRAX, que es un programa informático, y se tiene en cuenta algunas variables. Ese es como una radiografía que se debe de tener en cuenta, pues para poder identificar qué tipo de fracturas son y en qué zona del hueso está ubicada. Y están esas fracturas por sobrecarga, ¿sí? Esas fracturas por sobrecarga se dividen en dos tipos, que es fractura por fatiga y fractura por insuficiencia. Si la fatiga por fatiga, aparecen huesos estructurales normales. Como ejemplo, en una persona normal, sana, pues hay esas fracturas, ¿sí? Y está la fractura por insuficiencia, que aparecen en huesos de calidad anormal. Cuando hablamos de calidad anormal, hablamos ya de enfermedades como, por lo menos ejemplo, la osteoporosis, o personas que tienen osteoporosis, y que esas personas pues tienen una fractura eh, por insuficiencia, ¿sí? Por la calidad, ¿sí? Que tiene el hueso, que es anormal. Aquí hay un proceso de consolidación en el callo de fractura, ¿sí? Que es no es una cicatrización lo que se produce en el hueso, sino una regeneración del tejido óseo completo, ¿sí? Y el proceso regenerativo se llama callo de fractura, ¿sí? Y aquí pues está la figurita, que hay una fractura, que hay un hematoma, ¿sí? Y posteriormente van yendo las fases, ¿sí? Que son las fases, que está el hematoma. Que es un hematoma? Se produce una rotura de los vasos endomedulares, así como los capilares, los intraóseos, los capilares intraóseos, los periostales, y de las partes blandas. Las partes blandas como tejidos blandos pues tienen esas partes del hueso, ¿sí? Ya después viene la fase de inflamación, que se produce hipoxia, ¿sí? Se desencadena una respuesta inflamatoria con un máximo de 24 horas hasta el séptimo día. Hay una secreción de moléculas, ¿sí? Hay una producción de callo cartilaginoso también en la fase inflamatoria. Fase de consolidación y osificación, osificación,
se produce un aumento de la rigidez del callo, los condrocitos hipertróficos se asocian a la calcificación del cartílago y se activa una cascada de factores que en este caso, ¿sí?, son los que ayudan a regenerar el hueso. Y la fase de remodelado, ¿sí?, es donde se forma ya el hueso, ¿sí? Ya no hay tejido fibroso, sino tejido óseo, ¿sí? Y remodelación o transformación desde hueso flexiforme a cortical o adulto. Y ya pues esas son las fases que tiene el hueso para poder tener la remodelación completa y llegar a que el hueso pues esté sano de nuevo. Aquí nosotros pues hicimos unas conclusiones y las conclusiones que nosotros determinamos es determinación de un trabajo que se debe tener en cuenta variables de las fracturas que existen en tejido óseo, ¿sí? Entender que hay un tipo de fuerzas aplicadas con el mecanismo de la fractura, por ende se debe conocer la clasificación de la fractura, de esas fracturas para poderlas tener en cuenta en el momento de que nosotros pues tengamos un paciente o más bien deportista con ciertas patologías que nosotros hemos estado hablando acá. Se debe tener en cuenta si la fractura es abierta o si es cerrada, si es desplazada, si es articular o biarticular, pues que debe de tener pues ciertas características, saber la coincidencia de la fractura, ¿sí? Y que la edad y el sexo determina la diferencia de las mismas, ¿sí? Fracturas en los niños, conocer la patología del esqueleto, el término de la osteoporosis y el riesgo de fractura más elevado. Entonces, en conclusión general, nosotros debemos de tener muy en cuenta la importancia, ¿sí?, de cada uno de todos estos factores. Son bastantes factores, son bastantes cosas que se deben de tener en cuenta, ¿sí? Y no solamente es identificar la fractura en una persona adulta mayor, sino también en un joven y también en un niño, y cuáles son los procedimientos y cuáles son esas acciones a tomar de la mejor manera y cuáles son las recomendaciones antes, durante y después de la fractura para posteriormente tener una muy buena recuperación y asimismo poder hacer cargas de trabajo y volver a que la persona vuelva a tener su estabilidad y su mecanismo de desarrollo deportivo de una manera adecuada y fundamental y que no vuelva a tener de pronto o ciertos problemas teniendo en cuenta si es una persona que sea sana. Pero si no es sana, pues también tenemos de que tener en cuenta cuáles son los procesos para poder desarrollar, ¿sí?, esas cargas de entrenamiento y posteriormente pues mirar si esa persona está apta para hacer actividad física o no está apta para hacer actividad física. Ya nos despedimos nosotros con nuestras diapositivas, fue nuestra intervención en nuestro trabajo el día de hoy. Les agradecemos mucho, somos estudiantes de 10º semestre en Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Universidad de Cundinamarca, en, en el núcleo Medicina Deportiva, pues que en este momento pues tenemos eh, como expectativa aprender y tener un mejor pronóstico para poder aportarle a las personas a las cuales nosotros vamos a intervenir como entrenadores o como profesionales de ciencias del deporte para hacer prescripción del ejercicio y posteriormente tener una muy buena calidad con los deportistas y con las personas con las cuales vamos a trabajar. Les agradecemos mucho, muchas gracias.